Lección 4, los 7 principios para servir a Dios. Vamos a orar y empezamos. Señor, aquí estamos una vez más. Padre Santo, tú conoces nuestra vida, Dios, conoces los tiempos, aún los contratiempos que tenemos, Señor. Todo es tu plan, tu perfecta voluntad, Dios, y nada es casualidad, mi Dios amado. Hoy queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestros pensamientos, todo lo que somos, Señor, aún nuestras palabras, Dios. Queremos exponer tu palabra con nosotros, Dios, para que también, Señor, pueda expresar, mi Dios, las palabras correctas, hablar tu palabra, Señor, que sea entendible, mi Dios amado, y pueda confrontarnos, Señor, palabras, Señor amado. Gracias, Dios, en esta noche te damos y te pedimos tu dirección, Señor, en cada momento, no solo en esta clase, Señor, sino que en cada momento, en cada decisión, Dios amado, seas por nosotros, Padre. Te ponemos en tus manos este momento, Dios, y úsame, Señor, y también háblanos, Señor, en esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, los 7 principios entonces para servir. Hoy únicamente, si no me equivoco, vamos a ver solamente 3. Este se divide en 2 clases. Los 4 faltantes, pues lo vamos a ver en la siguiente lección. ¿Sí? Como número 1, vamos a ver la importancia de la oración. Este es el primer principio, hermanos. Como servidores, nosotros, hermanos, para nosotros la oración debe ser de suma importancia, porque siempre, ¿verdad? Para la toma de decisiones en el servicio a Dios, debemos recurrir a la oración. Cristo, hermanos, fue el claro ejemplo de cómo Él en cada momento, en cada decisión y lo que Él pasaba, lo que tenía que consultar, ¿verdad? Siempre lo hacía en oración. Recordemos que hace, bueno, ya muchos años, ¿verdad? Cuando Jesucristo escogió a sus apóstoles, eran en un principio 12, pero después de su muerte, uno, ¿verdad? El que traicionó, tomó la fatal decisión pues, de ahorcarse, de suicidarse, y quedaron únicamente 11 discípulos. Y vamos a leer en Hechos 1, 21 al 26. Dice la palabra de Dios de esta manera: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido allá arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, vemos entonces la importancia de la oración. Orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí estaban pidiendo la dirección, ¿verdad? Estos siervos estaban consultándole al Señor qué decisión tomar, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como con los 11 apóstoles. Aquí, ¿qué estaba sucediendo? Después de la muerte de Judas, ellos tenían que buscar a alguien que pudiera, pues, cubrir, ¿verdad? Sustituir el lugar de Judas. Entonces, aquí podemos ver también que la labor que hacía Judas no era cualquier labor, ¿verdad? Tenía una posición muy importante donde se pide, se requiere, ¿verdad?, la dirección de Dios. Incluso nosotros cuando vamos a elegir a alguien, ¿verdad?, que se encargue de la administración, y sobre todo cuando se habla de recursos, tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos a poner y pedirle a Dios la dirección, que Él nos muestre qué tipo de persona, quién, ¿verdad?, según su testimonio también, estén aptos para ocupar cierto puesto. Y esto estaba sucediendo con estos discípulos. Ellos oraron a Dios,
para que pues alguien ocupara este lugar. El lugar de Judas, como ustedes saben, era tesorero, pero también era el administrador, ¿sí? De todo, no solamente los recursos, él también administraba otras cosas. Y Matías iba a ocupar este puesto, un puesto que no es cualquiera, ¿verdad? Tenía ciertos requisitos que cumplir. Yo puedo pensar que él, a pesar de que no tenía un llamado, hermanos, Dios siempre en su momento, ¿verdad? Fue preparando a Matías para ocupar ese puesto. No determinaron por determinar, no eligieron, dijeron, vamos a elegir así salario. Elegimos este porque nos parece, pues ya preparado, tiene estudios, vamos a ponerlo en la posición, en el lugar de Judas. No hicieron eso. Primero, el primer punto o el primer paso que hicieron estos discípulos fue que oraron, ¿verdad? Importantísimo para nuestra vida, orar, a pedir la dirección en todo momento. Después de la oración, entonces, aquí, hermanos, aparece el llamado de Matías. Un llamado que no solamente fue puesto por estos hombres que pidieron dirección. Fue Dios quien eligió a Matías para ocupar el puesto. Vamos a ver también qué hizo Jesús, bueno, más adelante, en Marcos. Ahí no recuerdo la cita, hermanos, las dejo pendiente o investiguen, pero en el libro de Marcos también hay una parte donde el Señor, a ver si lo tengo acá, creo que sí, Marcos 3, 3. Después, dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿sí? A los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Aquí podemos ver entonces lo que el Señor hace, ¿verdad? El llamado que el Señor hace. Primero, Él también nos muestra el claro ejemplo, o oró, ¿verdad? Si nosotros estamos, hermanos, puestos en algún liderazgo, ¿verdad? Si el ser humano nos puso sin pedir la dirección, hermano, solo fue un puesto humano. No, si no es un llamado de parte de Dios. Es importante que nosotros realmente estemos convencidos que es un llamado de parte del Señor en lo que nosotros vamos a hacer. Y lo vas a sentir, vas a saber que el liderazgo donde te van a poner pues, es parte del Señor que te preparó para estar en ese lugar. ¿Sí? Entonces, estamos también orando por alguien, los que tengan a alguien bajo su servicio, hermanos, y ustedes están orando por una persona que que se esté preparando para el servicio del Señor, estoy preparando a esta persona para esto. Después que nosotros oramos por ciertas personas, ya sea en tu familia, en la iglesia, estés orando por alguien en específico, hermanos, después de la oración viene el servicio hacia esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a mostrar un servicio para que ellos puedan aprender. Oramos por ellos, pedimos dirección, pero ellos tienen que mostrar servicio también a través de nuestro testimonio que nosotros les vamos a mostrar a ellos. Vamos a ver, hermanos, algunas frases que usaron algunos siervos de Dios también, frases que nos animan, nos levantan el ánimo, ¿verdad? Para pues, hacer o llevar a cabo lo que es la oración, aunque en sí, hermanos, cuando nosotros amamos al Señor, no tienen que animarte para orar, ¿verdad? Cuando nosotros amamos al Señor, no debes recibir de alguien, por ejemplo, vamos a calentar motores para entrar en oración. Como cuando alguien está enamorado, no se le anima a la persona para visitar a la persona que ama, ¿verdad? Va por voluntad propia, busca comunicación con esa persona porque ama a esa persona.
En nuestro caso, en lo espiritual, por nuestro Dios pasa y debe pasar lo mismo. Nosotros debemos a- hacer esto por voluntad, por necesidad, porque amamos al Señor y lo hacemos porque queremos, ¿verdad? Pasar tiempo con el Señor. Pero estas frases, hermanos, van a ser también de bendición, ¿verdad? Para que si nosotros no estamos practicando la oración, pues lo llevemos en práctica, nos confronten estas frases de estos hombres, de estos siervos que vieron de la oración algo muy importante. Una de las frases de un hombre llamado Bernard, pueden investigar, hay muchos Bernard, pero no, aquí no puse el apellido. Dijo esta frase: sería enteramente monstruoso que un hombre sea superior en su cargo o responsabilidad, pero sea inferior en su alma. Voy a repetir. Sería enteramente monstruoso que un hombre sea superior en su cargo o, o responsabilidad, pero sea inferior en su alma. ¿A qué se refiere con eso? O sea, una persona, ¿verdad? Que tenga un liderazgo importante, pero sea una persona que no tiene una vida espiritual, que no mantiene una vida espiritual, que no ora, que no pasa tiempo con el Señor. Así existen muchas personas, hermanos, y esto nos confronta a nosotros que tenemos un liderazgo, ¿verdad? Que si nosotros tenemos este puesto, pues también debemos tener esta parte de pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que tener vida espiritual, y tenemos que orar, tenemos que leer su palabra. No puede ser inferior eso, ¿verdad? Tiene que caminar junto. Tengo liderazgo, el Señor me puso, tengo que mantenerme en oración, tengo que leer su palabra, tengo que llevar este liderazgo a algo importante, ¿verdad? Que sea no solamente de nombre, que me vean, que me escuchen, no, sino que pueda tener yo esa pasión también de buscar a Dios, porque si lo hacemos de esa manera, no nos tengan por seguro que también el liderazgo que nosotros desarrollamos, el liderazgo que el Señor nos ha puesto, en el cual nos ha llamado, Él va a estar con nosotros, Él nos va a dirigir, Él nos va a dar sabiduría para saber qué hacer en ciertos momentos, Él nos va a acompañar, ¿verdad? Va a estar allí en todo momento. Entonces, yo como líder debo ser el primero en posicionarme en oración. Debo mantener una vida espiritual constante, ¿sí? Hay otra frase que también se dice de esta manera: ser primero en su posición, pero último en su vida espiritual. Esto, hermanos, también es algo, pues, que no va de la mano, ¿verdad? Está siempre primero en su posición, valora su puesto, pero deja a lo último la parte espiritual. Y no es así. Van de la mano juntos. Si alguien ocupa un puesto de servicio, hermanos, lo más importante no es la posición que tengamos, ¿verdad? No es lo más importante. La vida espiritual de la persona debe ser lo más importante, ¿sí? No tu posición. Nunca sobreestimes que la posición es más importante en la iglesia, no, sino la parte espiritual, el tiempo que pasamos con Dios. Por eso, hermanos, hacemos o hago hincapié a este primer punto de la oración. Sé que muchos hermanos, yo entiendo porque también yo por un tiempo trabajé, llegamos cansados, y si levantamos temprano, otra vez al trabajo, llegamos y no tenemos vida, ¿verdad? Pero aún en el trabajo, en tus horas de almuerzo, saca un tiempo, vete al baño, pasa tiempo, horas. Estás cansado, el Señor conoce tu corazón, sabe que lo estás intentando, sabe que quieres pasar tiempo con Él. Cuando yo trabajé en el aeropuerto, hermanos, no es mentira. Muchas veces oré en el baño. ¿Por qué?
porque me levantaba muy de mañana, iba tarde a casa y era el tiempo que mantenía en oración, en el baño, después del almuerzo. Y siempre, bueno, buscamos, tenemos que, Dios conoce, ¿verdad? Y hay tiempo, solo tenemos, como vimos en la clase anterior, hay que acomodar nuestro tiempo, ¿verdad? Para también pasar tiempo con nuestro Dios. Un escritor también muy famoso, llamado Spurgeon, también dijo, si hay alguna persona debajo del cielo que esté obligado a cumplir este precepto de orar sin cesar, debe ser sin duda aquel que sirve a Dios. Si hay alguna persona debajo del cielo en esta tierra que esté obligado a cumplir este precepto de orar sin cesar, debe ser sin duda aquel que sirve a Dios. O sea, no solo el pastor, no solo el diácono, el anciano, los líderes con cargos, ¿verdad?, del ministerio de damas, y todo aquel que sirve debe tener como precepto el orar sin cesar. Y primera de Tesalonicenses 5:18, ¿verdad?, nos recalca, orar sin cesar, siendo constantes, siendo perseverantes, ¿verdad? Si alguien está obligado a hacer esto, yo escucho obligado, pero no debe ser obligado, debe ser algo que nosotros anhelemos, ¿verdad? Llevar este tipo de vida, de orar sin cesar, aquel que sirve, aquel que es un ministro, aquel que es un siervo, aquel que es un predicador, evangelista, un maestro, todos los que servimos debemos pasar tiempo en oración. Un salmista, hermanos, dijo, no sé si también les puse aquí la bíblica, pero es un salmo muy conocido. Voy a ver si se lo, creo que no, no se lo puse. Pero este salmista dice, el salmista es David, ¿verdad? David diciendo estas palabras, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, no mirando para otro lado, ¿sabes? Dependiendo del hombre, porque cuando no hay oración, hermanos, el hombre tiende a poner su mirada en el hombre, incluso para cubrir sus necesidades, tiende a buscar al hombre. Pero este salmista en su oración, la importancia de esta oración, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿En quién viene mi socorro? ¿En quién debo acudir cuando estoy pasando por alguna situación o necesidad y pidiendo dirección, ¿verdad? Un siervo es un salmista pidiendo dirección en la oración, no mirando al hombre. Hoy en día, hermanos, muchos ministros su mirada únicamente está puesto en el hombre, en lo que el hombre les puede proveer, en los recursos que el hombre les puede proveer, en las cosas materiales. Pero un verdadero siervo, hermanos, depende por completo de Dios. No espera de nadie. Si llega de alguna persona, gloria a Dios, pero no dependemos de esas personas. No dependemos de ninguna persona. Dependemos en aquel que lo da todo, ¿verdad? Nuestro proveedor. Y esta historia, hermanos, que podemos también mirar de este salmista, ¿verdad? Siempre acudiendo a Dios, pidiendo dirección a Dios. Hay una historia, hermanos, de un pastor eh, con otros hermanos y de verdad que esto ocurrió, hermanos. Este pastor, supuesto pastor, porque diría que con la actitud o lo que hizo, pues no habla de que sea realmente un pastor, es un ser humano, ¿verdad? Sin dirección y esto sucede porque no hay oración. Este pastor, hermanos, bueno, esta iglesia normalmente lo que hace es que cuando tienen un pastor, ellos pagan el sueldo de ese pastor.
¿sí? Le pagaban el sueldo a este pastor, pero este pastor, al mirar que pues la iglesia tenía buenos recursos, la iglesia era dadivosa, veía cómo pues daban. Y este pastor lo que hizo, hermanos, es que pidió un carro del año para la iglesia, para que él pueda mover. Al mirar que la iglesia le concedió el vehículo, al día siguiente, este pastor se escapó con los recursos de la iglesia y se llevó su carrito del año. No pasaron muchos días, hermanos. ¿Qué sucedió con ese pastor? Se accidentó, perdió la vida, perdió el carro. Y así sucede con el hombre que pone su mirada, ¿verdad? Únicamente en las cosas materiales, en el hombre, esperando del hombre. No tiene un fin bueno, pero nosotros que dependemos del Señor, hermanos, nos da mucho más de lo que nosotros podemos esperar, ¿no? No disfrutó este hombre por mucho tiempo y pereció como debe perecer, ¿no? Un ministro no debe poner su mirada en lo que, incluso si nosotros somos puestos como pastores, hermanos, no debemos pensar en cuánto me van a dar, cuánto me van a pagar. Si me invitan a predicar, cuánto me van a dar de ofrenda, porque existen en muchos lugares donde pastores que van a predicar, pero lo primero que piden es que yo pido ofrenda, ¿verdad? No dependemos de lo que nos dé. Lo hacemos porque somos siervos, porque amamos a Dios, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Dándole instrucciones a Timoteo, le recalca al darle consejo de cómo elegir a los ancianos, a los obispos, que no sean personas, ¿verdad? Codiciosas de ganancias deshonestas. Cuando habla codiciosas de ganancias deshonestas, pastores o personas que se ponen en posición detrás del púlpito pidiendo dinero, y así hay muchos de la prosperidad, ¿no? Pacta con Dios, dame tu casa, dame tu terreno, y verás el milagro de Dios. Y no son las cosas no son así. No nos tenemos que poner nuestra mirada en Dios, esperar solamente en Dios. Otro, otro también dijo, hermanos, para nosotros que somos embajadores del reino de Dios, mientras más nos familiarizamos, más nos acercamos a lo que realmente es, ¿verdad? Mientras más nos familiarizamos es porque estamos más en el atrio del cielo y mejor desempeñaremos nuestra función de siervos o de servicio. Mientras más hacemos esta labor, hermanos, sin pensar, sin esperar nada a cambio, nos familiarizamos con el reino de Dios. Recuerda que el reino de Dios no es bebida, no es alimento, ¿verdad? No son todas esas cosas. El reino de Dios es Jesucristo, ¿sí? En pocas palabras. Es todo, Él es el todo. Mientras más nos familiaricemos en saber a quién servimos, nos acercamos más al atrio del cielo y mejor vamos a hacer esta labor. ¿Por qué menciona el atrio del cielo? ¿Qué había en el tabernáculo, en la entrada? ¿Verdad? Estaba el altar, el Cuatro y el sacrificio. altar de bronce. Ajá. Y este altar es el que abrió, hermanos, la puerta para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios. Pero esto, hermanos, que nos habla aquí, hermanos, también hace alusión de que nosotros cuando nos familiarizamos con el atrio del cielo, mientras más estemos en comunión, en oración con Dios, más nos vamos a familiarizar con el servicio. Si tú te metes en oración, vas a entender por ende, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Verdad? El Señor pone en nuestro corazón el deseo, ¿verdad? Y este mismo hombre que dijo estas palabras, dijo, entre todas las influencias formativas que tienes
que tiene que hacer un hombre favorecido o siervo de Dios en su servicio, no conozco ninguna más eficaz que aquel que está siempre en la oración. Nadie más hace su trabajo eficazmente, nada, sino aquel que pasa tiempo en oración. Y también esto provoca en la vida del hombre influencias formativas. ¿Sabías, hermanos o hermanos, verdad? ¿Sabían entonces que la oración es una manera en cómo influye en tu formación, ¿verdad? Tu formación en tu vida personal? Cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros somos llevados a una formación, ¿verdad? En nuestra vida. Quiere decir esto, hermanos, que muchas veces lo que hace la oración, es que nos transforma. Va cambiando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro carácter, todas aquellas cosas que no entendemos por qué lo hacían, ¿verdad? Lo hace la oración. De hecho, no hay nadie, ni una sola persona que pueda cambiar nuestros pensamientos. Únicamente Dios lo puede hacer. Cosas que incluso nadie sabe de nuestros pensamientos, ¿verdad? Cosas que solo nosotros sabemos. Yo deseo servirte. Y aunque te ven en algunas áreas, pero tu deseo servir en esto, en lo otro, el Señor lo conoce. Yo no sé lo que piensan ustedes. Ustedes no saben lo que yo pienso o lo que yo deseo, ¿verdad? Lo único que lo sabe es Dios. El único que lo conoce y discierne los pensamientos, conoce las intenciones del corazón, es Dios. Él es el único. Y por tanto, Él va a influenciar en tu vida. Y va a transformar y va a ir cambiando, ¿verdad? Para que seas la persona que Dios necesita. Va a formarte para que Él pueda usarte en lo que Él necesita. Entonces, la oración, hermanos, es el instrumento del gran alfarero. Y creo que muchos, hermanos, muchas personas no quieren orar con Dios, porque ser moldeado en manos del alfarero es doloroso. Y ustedes, hermanos, estamos, con nosotros oramos, estamos en las manos del alfarero. Somos moldeados, somos vasijas en las manos del Señor. En ella crecemos, nos hacemos más fuertes en la oración, prevalecemos y permanecemos en lo que Él nos ha llamado si nosotros pasamos tiempo en oración. ¿Sí? Y vamos a ver el último, hermanos. Los comentarios bíblicos son buenos instructores, pero realmente nos ayudan y nos instruyen. Pero el autor mismo de la Biblia es mucho mejor que ellos. ¿Alguien sabe qué es un comentario bíblico? Es lo que habla el autor de algunas partes de la Biblia, ¿verdad? Y estos son diversos autores, pero la Biblia, ¿verdad? Que nos diga Dios, ¿verdad? Siendo el autor, describiéndonos en toda la Biblia, es mucho mejor que todos aquellos comentarios de diferentes escritores, ¿verdad? De la Biblia. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración, hermanos, tú tienes que consultar diversos comentarios o autores bíblicos para tener una respuesta. Cuando tú oras, vas directamente con el autor de aquellas cosas que tú desconoces y todas aquellas cosas ocultas te van a ser reveladas directamente del autor, no de cualquier comentario. ¿Sí? Y el ejemplo que podemos ver es de la vida de Daniel. Se le revelaron muchas cosas, ¿verdad? En la Biblia, porque él pasó tiempo en oración, ¿no? Y él fue directamente con el autor
y le fueron mostrado cosas grandes y ocultas de parte de Dios. Cuando Pedro también subió a la azotea, Dios también ahí está en Hechos 10. Dios le mostró, ¿verdad? Dios le reveló, ¿verdad? Que debía ir hacia un gentil y predicarle el evangelio y decirle, pues que el evangelio no es únicamente para los judíos, también es para ti, ¿verdad? Y le reveló cosas, de qué manera, vete a la derecha, vete a la izquierda, ¿verdad? Instrucciones muy claras. Entonces, si quiero servir a Dios, seamos hombres y mujeres de oración. Busquemos fundirnos en la presencia de Dios. Y de esta manera, hermanos, cuando nosotros nos fundimos, hay un ejemplo, no sé si sea realmente cierto esta historia. ¿Alguien sabe por qué el mar es salado? ¿No? Según había una, no es una figura de sal, tenía un nombre, pero no recuerdo cómo es. Pero el caso es que clamaba al mar y le decía, quiero conocerte. Y el mar le respondió, acércate, acércate donde yo estoy. Y la sal se empezó a meter y se fue metiendo. Entonces, cuando se profundizaba más hacia el mar, lo que sucedió con la sal es que se fundió, ¿verdad? Se fue desmoronando la sal y por eso el mar es salada, según. Entonces, la palabra fundir es como el oro también, ¿verdad? Se funde, queda de manera líquida, desaparece y se hace uno solo. Aquí podemos ver el ejemplo de la sal con el agua. Se fundieron, se combinaron y se hicieron uno solo, ¿sí? Entonces busquemos la manera de fundirnos en Dios para hacernos uno solo delante y con Él, ¿verdad? Desaparecer nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, Señor, ya no quiero ser yo, ya no quiero vivir yo, vive en mí, ¿verdad? Ya no quiero más ser yo, obrar ni mis pensamientos ni mis acciones, sino que tú seas quien gobierne, quien me guíe, quien haga lo que tenga que hacer en mi vida. De esta manera nosotros desaparecemos, hermanos, ya no somos nosotros, es Dios, ¿verdad? Haciendo su obra en nosotros. ¿Sí? El principio número 2, el primero, hermanos, el principio número 1 es que nosotros debemos ser personas de oración, la importancia, ¿verdad? De la oración. Número 2, este principio número 2, él los llamó. Aquí creo que me salté, es que nos da muchas citas, hermanos, y yo me brinqué varios. Ok. Número 2 es la importancia del llamamiento. La importancia del llamamiento. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos ver cómo el Señor, ¿verdad? Fue llamando a los 12. Jesús, cuando antes de llamarlos, ¿verdad? Él oró, ayunó y luego llamó a los que quiso. Y estos, hermanos, con esta manera en cómo hizo el Señor, también nos habla de la manera en cómo nosotros, ¿verdad? Debemos esperar en su llamado. Tenemos que esperar que Él nos vaya dirigiendo, vaya moldeando, pero recuerden, como en la lección anterior, antes de que el Señor nos llame a un llamamiento muy específico, debo servir en el llamado general. Y Él me va a ir moldeando, ¿verdad? No nos precipitemos. El tiempo de Dios es perfecto para cada uno de nosotros y nos va a llamar en el momento indicado. Es importante que tengamos paciencia en esperar en su llamado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, también recordemos que cuando nosotros somos llamados, ¿verdad? Es de parte de Dios. Hay personas que se autoproclaman, se autollaman, ¿verdad? Pastores, apóstoles, y resaltan, ¿verdad? Y no es así. Es necesario que nosotros esperemos en su llamado. Aquí creo que no puse cita bíblica.
Entonces podemos ver que el llamado únicamente lo hace Dios. Si ocupamos nosotros un lugar de servicio, es porque Dios te llamó en esa posición. Sea un puesto donde digas, solo soy guardatemplo, solo soy de limpieza. El Señor te llamó para esa posición. Él te va a ir moldeando para algo en especial. Para esta materia, hermanos, les informo de una vez. Hasta el momento estamos aprendiendo lo teórico, ¿no? La palabra de Dios, pero después de las vacaciones, que es en agosto, regresando los últimos meses de agosto, vamos a poner en práctica la parte del servicio, ¿sí? El servicio general. Así que si no estás sirviendo en algún puesto, en alguna área, ¿verdad? Empieza a ver en qué área vas a servir porque vamos a levantar un reporte del servicio que nosotros hacemos para Dios. Y esa va a ser la tarea final de, de la materia. Así que vayan preparándose, ¿no? Un breve corte. Entonces, les había también hablado del llamado en específico. La clase anterior, ¿no? Es mejor que nosotros empecemos de manera general. Él prepara y va moldeando a esa área. Vamos a empezar, hermanos, a platicar, ¿verdad? Perdón, a practicar. Si no tienes esa posición, empieza a practicar, métete en algún área de servicio. Y está claro, hasta aquí, hermanos, está claro lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia en área general, área específica, estos principios, ¿verdad? Principio de que todo aquel que es siervo o un servidor tiene que orar, tiene que esperar el llamamiento de parte de Dios. Entonces, si no hay preguntas, continuamos porque nos falta un poquito tiempo, ya estamos por terminar. Entonces, también el Señor o Dios mismo, ¿verdad? Nos llama al servicio primero, ¿verdad? Otra vez recalco, general, luego específico. Tampoco, hermanos, el llamado no es con algún método de estudio, ¿sí? No es porque alguna persona te eligió, no es porque sacaste 100 en tus exámenes, ¿verdad? Del Instituto Bíblico. Esto es únicamente de parte de Dios. Hay muchos que dicen, métete al Instituto Bíblico para que te puedan poner en un puesto de pastorado. No es así. No existe ningún instituto, bueno, que de verdad que moldee solamente a pastores. No debe haber, porque en los institutos, hermanos, se forman, ¿verdad? Para lo que el Señor te designe, ¿verdad? Puede ser evangelista, maestro, pastor, lo que el Señor te vaya llamando a hacer. Entonces, todo este llamado es únicamente de parte de Dios. No es ninguna institución, no es ningún llamamiento por una persona. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, para que vean que no solo es palabra de la maestra o del maestro, ¿verdad? Sino que es una palabra que proviene de Dios. Ahí rápidamente ayúdenme a buscar Éxodo 28:1. El que lo tenga le da lectura. ¿Lo puedo leer? Claro. Éxodo 28:1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, aquí, ¿quién llamó a Aarón y a su familia? Dios, ¿verdad? Dios, No por palanca. No, no fue porque, es que este Aarón es sobrino de Moisés, por eso lo puso en la posición de sacerdote. No, es un llamado de parte de Dios. ¿Sí ven? Entonces, él escogió a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Vamos a Éxodo 3:4.
¿Alguien lo Eh, encontró? Éxodo 3:4. Viendo Jehová, él lo llamó Dios en medio de las... Se cerró su micro, hermana. Ok. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ok. Ese es el llamado específico de Moisés. También Josué 1 al 3, ahí solo apúntenle. Josué 1 al 3, también el llamado de Josué, ¿verdad? En lugar de Moisés. ¿Me ha llamado entonces? Perdón, también vemos a Miqueas, que también fue llamado para la edificación de los muros. Ezequiel 1:1. Ezequiel, hermanos, ahí solo lean y van a ver también que él, a pesar de que provenía de una familia de sacerdotes, él no recibió un llamado de sacerdote, ¿sí? Él recibió un llamado específico para ser profeta. Entonces, no, es que yo vengo de la familia de pastores, yo voy a ser pastor o pastora. El Señor es el que dice, ¿verdad? El Señor es el que escoge, el Señor es el que llama. Y también en Hechos capítulo 9 vemos, hermanos, que Dios llama a Pablo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor y lo llama. No se autonombró. Pablo no dijo, yo soy esto y otro, ¿verdad? No, sino que esperó, ¿verdad? Y tuvo un encuentro personal con el Señor y fue llamado para lo que él hizo, ¿verdad? Y hoy es el pan de cada día, hermanos, que el hombre se autoproclama, se autollama, ¿verdad? Se autonombra profeta, pastor, apóstol, ¿verdad? No, es Dios quien habla, es Dios quien llama, que dice, ¿verdad? No, no es para autoproclamarse, ¿verdad? El don, hermanos, no se autoproclama. El don es para usar, no es para autoproclamar. Es Dios quien llama a sus servidores para que hagan la función que Él quiere. Somos siervos de Él, ¿verdad? Y un dato importante, hermanos, es que en el tabernáculo no se podía ministrar si no fuera un sacerdote, ¿no? Y así también hoy en día. Nadie puede ministrar en la casa de Dios ni en la iglesia si no lo ha escogido o ha llamado, ¿sí? Cuando Dios llama al ministerio, Él es quien respalda y no el hombre busca promocionarse, ¿sí? Yo tengo preparación, yo esto, yo lo otro. No. Aunque haya preparación, pero si no hay llamado, no puede. Hechos 20:28, apúntenle ahí. Todos siervos de Dios o ministros son llamados y elegidos por Dios. Colosenses 4:17, apúntenlo y también para que estudien. Colosenses 4:17, Hechos 13:1 al 3, Efesios 4:11. Dios intuye, es el que pone, es el que llama, ¿verdad? Cualquiera que se ponga y no es puesto por Dios, no va a funcionar. Así de sencillo. Así de sencillo nos habla la palabra de Dios. Dios estableció orden y no un desorden, ¿sí? Nos acoplamos a lo que Él nos dice. Dios es el que promueve y no es por elección, ¿no? No es porque eh, levanto la mano y estoy de acuerdo. No, Él usa al que quiere. No, no es una academia, tampoco. No es, vuelvo a repetir, no es porque sacaron 100 en el examen. Es porque Dios escoge a la persona, la prepara, la forma, ¿sí? Nos lleva a su servicio donde Él quiere, donde Él desea. Por ejemplo, hay unos que fueron llamados y profetizados, tú vas a ir a las naciones, y recibieron profecías de personas que ni Dios les dijo, ¿verdad? Y todavía siguen, ¿verdad? En la misma posición. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado. Hasta aquí, hermanos, nosotros vimos dos. ¿Es así o tres? Dos, ¿verdad? 2 puntos. Muy bien. Pues terminamos esta lección. Terminamos.
5 minutos para intentar